En el funeral de mi hermana, mi hija Lucía me llamó parásito. Se paró delante de todos y gritó que yo no tenía derecho a la hacienda de 250 hectáreas de viñedos, ni a las 400 cabezas de ganado, ni al Chevy antiguo, ni a los 1,8 millones de dólares que Mariana Álvarez me había dejado. 8 años atrás Lucía me cerró la puerta porque me negué a rescatar el negocio en ruinas de su esposo. Ese día me dio la espalda. Pero esta vez, frente a un centenar de testigos, intentó borrarme de nuevo. Me quedé helada por la vergüenza, pero por dentro sentí algo encenderse. Lo que sucedió después la haría lamentar el haberme subestimado. No pronuncié palabra alguna cuando me llamó parásito, ni cuando su voz resonó en las paredes de la iglesia, ni cuando una señora del primer banco soltó un suspiro ahogado. Ni siquiera cuando vi a Ramón bajar la cabeza incrédulo. Permanecí en silencio. El ataúd de mi hermana seguía al frente rodeado de lirios, y una foto suya con sombrero de paja riéndose como lo hacía en nuestra infancia. Mariana Álvarez, dueña de 250 hectáreas de viñedos, 400 reses, un Chevy clásico y un 8 millones en cuentas personales. Y me lo dejó todo a mí. Pero eso a Lucía no le importó. Mi hija no me dirigía la palabra desde hacía 8 años. Me eliminó de su vida cuando me negué a darle $30,000 para el plan descabellado de su marido, un negocio destinado al fracaso, desde el papel. Cuando le dije que no me acusó de ser una madre fallida, después desapareció. Y ahora, frente a un centenar de dolientes amigos de los trabajadores del viñedo de Mariana, y reporteros como esa joven Camila con su cámara escondida bajo la chaqueta, lucía y ejecutaba su condena pública. Esta mujer no merece nada. No tiene derecho a la tierra. Jamás ayudó a tía Mariana. Ni siquiera sabe de vino ni de ganado. No paraba. Sus palabras caían como golpes, dejándome sin aliento. No pestañeé. No lloré. No le rogué que parara. Debajo de la vergüenza y del calor que me subía por el cuello, sentía algo duro como una armadura pegada al pecho. Eso llevaba creciendo años. Desde que Ricardo, su padre, le llenó la cabeza de ideas, convenciéndola de que yo era el enemigo. Y ahora estaba ahí firme en mi interior, mientras Lucía intentaba destrozarme ante todos. Cuando terminó la sala quedó sumida en un silencio espeso expectante. El sacerdote ni sabía qué decir. La gente evitaba mi mirada. Algunos sonrieron débiles, pero la mayoría apartó la vista. Ramón se acercó a mi lado callado, firme como siempre. Lleva 25 años dirigiendo el viñedo de Mariana. Me tocó el codo con suavidad y susurró: «Vamos a sentarnos». Pero negué con la cabeza. Necesitaba sentir el ardor. Déjala terminar, pensé. Que se vacíe de veneno. Que todos escuchen. Porque cuando ella se callara el silencio sería mío. Al terminar la misa me quedé allí. Observé cómo los últimos invitados salían a la tarde templada de Jalisco. Lucía ni me miró. Se marchó con su abogado. Ni una lágrima ni una última mirada al ataúd. Me acerqué a la foto de Mariana y enderecé el marco. Sus ojos se arrugaban igual que cuando me sorprendía robando uvas de la parra, como hacíamos de niñas. Le susurré: «Te oí, Mariana. Sé lo que deseabas y no dejaré que ella lo toque». Afuera en el patio de grava los reporteros merodeaban sin atreverse a acercarse. Yo seguí caminando. Camila, la del lente escondido, me dio un leve asentimiento. Solo eso, un gesto mínimo. Pero en su mirada había algo que me confirmó que lo ocurrido en esa iglesia ya no era un secreto. El mundo lo había visto y lo recordaría. Esa noche me encontré sentada en la mesa de la vieja casita detrás de la casa principal del viñedo.
La misma mesa donde Mariana y yo comíamos pan tostado a los 8 y 10 años esperando que saliera el sol para correr entre las parras descalzas. Ahora, en cambio, estaba cubierta de carpetas legales. Ernesto Salgado, el abogado de Mariana, llegó puntual. Sereno, casi distante. Harriot dijo al abrir su portafolio: «Estoy aquí para iniciar la lectura formal del testamento de su hermana. Según sus instrucciones, este proceso se llevará a cabo en privado, solo con usted presente». No hubo florituras ni pausas teatrales. Hasta que leyó la última línea: «Todos los terrenos, bienes, ganado, propiedad personal y efectivo serán transferidos en su totalidad a mi hermana Harriot Álvarez. Confío en que preservará esta tierra porque sé que la lleva en los huesos». El aire se me atoró en la garganta. Ernesto me entregó un sobre cerrado con la caligrafía inconfundible de Mariana. «Lo leeré después», le dije. Él asintió. «Tenemos mucho por revisar en los próximos días. Pero debe saber esto, su hermana lo dejó todo blindado. Previó que habría oposición». Solté una risa seca hueca. «Ya sentí el primer golpe esta mañana». Ernesto se detuvo antes de levantarse. «Y no será el último». Dejó la carpeta sobre la mesa, se ajustó el sombrero y se perdió en la oscuridad del camino. Me quedé mirando los papeles. No parecía una victoria. No todavía. Pero el temblor había cesado y eso significaba algo. La mañana siguiente llegó con polvo y silencio. Yo ya estaba despierta cuando Ramón apareció con un termo de café negro y 2 conchas de la panadería del pueblo. No hablamos mucho. Nos sentamos en la terraza trasera viendo la niebla levantarse de los campos bajos como vapor de olla. La tierra de Mariana. Ahora mi tierra. Ramón rompió el silencio primero. Ella quiso cada palabra de ese testamento, Harriot. «Espero que lo sepas». Asentí una vez. El silencio entre nosotros nunca había sido incómodo. Él bebió un sorbo y luego se inclinó hacia adelante. «Debe prepararse. Vendrá tormenta». No me sorprendió. Pasé el resto de la mañana en el viejo escritorio de Mariana revisando los documentos que Ernesto había dejado: títulos, escrituras, pólizas, nombres del personal del rancho, listas de proveedores. Había una claridad en esos papeles, un orden absoluto nada que ver con el caos que Lucía había sembrado en la iglesia el día anterior. Anterior. Al mediodía estaba en la larga mesa de la oficina del viñedo con Ernesto y el contador de Mariana. «La transferencia está completa», anunció Ernesto. «Desde esta mañana todo está a su nombre». Firmé la última hoja y cerré la carpeta. Él me miró por encima de sus gafas. «Supongo que su hija no se ha comunicado». Ni una palabra. Hizo un gesto breve. «Entonces prepárese. No se irá en silencio». Me recosté en la silla. No espero que lo haga. Y no me defraudó. Esa tarde un mensajero llegó a la puerta principal con un paquete de documentos legales. Los abrí sola en la cocina junto al fregadero. Demanda de reconsideración inmediata de la ejecución del testamento. Solicitud de suspensión de transferencia de activos. Petición de congelar la distribución del patrimonio en espera de impugnación formal. Todo firmado por su abogado. Todo agresivo. Lucía nunca fue sutil. Tomé el teléfono y marqué a Sene. «Ernesto. Está intentando congelarlo todo». Él no dudó. «Tendré la respuesta lista antes de medianoche». No tiene base legal. No figuraba en el testamento original. No hay registro de apoyo ni de participación. Solo ruido. Aún así, algo se encendió en mí. Ese viejo nudo familiar detrás de las costillas. Salí al viñedo, pasé junto al cobertizo de riego y seguí el sendero de tierra que Mariana y yo recorríamos cada primavera.
En aquellos días soñábamos con lo que esta tierra podría llegar a ser cuando aún creía que Lucía quizá formaría parte de todo esto algún día. Ese sueño había muerto hacía mucho. El viñedo ahora era mío, y con él venía la carga de defender lo que Mariana me confió. Al día siguiente Lucía llegó en persona. No llamó, no tocó. La vi desde la ventana de la cocina erguida en los escalones del frente con pantalón negro y un saco color vino. El cabello recogido con fuerza. La expresión más dura aún. Abrí la puerta sin decir palabra. Entró como si el aire le perteneciera. Miró alrededor con fingido desdén. Todavía las mismas cortinas, aún huele a libros húmedos y a fracaso. Cerré la puerta tras ella. Se giró hacia mí. ¿Crees que esto ya terminó? ¿Que una firma y una carta de una muerta pueden borrar todo lo que he hecho por esta familia? Crucé los brazos. 8 años, Lucía. Has estado ausente 8 años. Nunca llamaste. Ni una vez. Sonrió lenta y amarga. ¿Crees que necesitaba llamar? Estaba allá afuera construyendo algo real. Dejé que el silencio se asentara. Ella empezó a caminar por la sala como si defendiera un caso ante un jurado. Mi esposo y yo levantamos algo de la nada. Solo necesitábamos un empujón. Tú nos diste la espalda. No respondí. Así que ahora vas a arreglarlo. Vas a cederme la mitad de la tierra. No toda. Solo la mitad. Es justo. ¿Y el ganado? Conozco a alguien que puede hacerse cargo del hato por buen precio. No tendrías que mover un dedo. No me moví. Sacó unos papeles de su bolso. Llenos, listos, cómodos. Solo tienes que firmar. Miré los papeles luego a ella. Mi voz fue serena. No. Parpadeó. Disculpa. No. Su mandíbula se tensó. Te di la oportunidad de hacerlo por las buenas. Di un paso adelante. No me diste nada. Te fuiste. Me borraste. Y ahora estás en la casa de mi hermana pidiéndome lo que ella dejó. Vi su rostro cambiar. No hacia el dolor ni hacia la comprensión, sino hacia el cálculo. Ajustó el tono, lo suavizó. Mamá, no peleemos. Podemos trabajar juntas. No tienes la experiencia para manejar este lugar. Yo puedo ayudar. Tomé los papeles de su mano, caminé hasta la chimenea y los dejé caer dentro. Ella miró las llamas mientras prendían. Luego dio media vuelta y salió por la puerta. Sin amenazas, sin gritos. Pero yo sabía que esto no había terminado. Esa mujer ya no era mi hija. Era una tormenta y yo había dejado de buscar refugio. Pasaron 2 días antes del siguiente movimiento. Los dediqué a caminar el viñedo con Ramón, revisando los calendarios de cosecha y los contratos de distribución. Había consuelo en ese ritmo, en el zumbido de las abejas, en el compás firme de las botas, sobre la tierra, en el aroma a fruta madura bajo el sol de agosto. La tierra era honesta aunque la gente que la rodeaba no lo fuera. Ramón no preguntó por Lucía. No hacía falta. Ambos sabíamos que algo se gestaba. En la tercera mañana Elena Prado apareció en mi puerta con una bolsa de duraznos y un ceño fruncido que ya venía con ella. Siempre había sido así, directa, firme, leal. Nos conocimos en la universidad y volvimos a coincidir años después cuando regresó a Soma, tras retirarse de los tribunales. No perdió tiempo en cortesías. Dejó la bolsa sobre la mesa y sacó su celular. «Tienes que ver esto». Me mostró una captura de pantalla, una entrada de blog. Mi nombre en el titular: jubilada local, hereda viñedo. Deja fuera a la verdadera heredera. Mi nombre, el de Mariana y, por supuesto, el de Lucía. Una foto granulada de mí frente al juzgado, la cabeza gacha, gafas oscuras.
la clase de imagen que usan para insinuar culpas sin pruebas. Era hábil con la dosis exacta de verdades a medias y veneno. Me pintaba como una codiciosa, insinuaba que manipulé a mi hermana enferma, que aproveché su dolor, tras enviudar, que la convencí de cambiar el testamento. Nada cierto. Todo calculado. No hablé durante un buen rato. Leí todo el texto de principio a fin 2 veces. Luego dejé el teléfono sobre la mesa. «Quiere una guerra», dije. Elena sintió despacio. «Y quiere ganarla en la plaza pública antes de que la ley la alcance». Esa misma tarde encontré a Ramón en el cobertizo de maquinaria cambiando una válvula en uno de los tanques de presión. Le entregué el teléfono. Leyó el artículo en silencio sin levantar la vista. Cuando terminó me lo devolvió. «Va directo a tu garganta. Que lo intente». Sus ojos buscaron los míos. «¿Estás segura?» Lo estaba, porque ahora lo veía con total claridad. Lucía no estaba aquí por familia ni por recuerdos, ni siquiera por control. Estaba aquí para liquidar. Quería cortar la vida de Mariana en pedazos y venderla al mejor postor. Quería el dinero en su cuenta, el ganado en un camión, las viñas firmadas, con alguna firma de inversión que arrancaría la tierra para meter riego sintético y exprimir cada gota hasta dejarla exhausta. No le importaba lo que se había construido, solo lo que podía venderse. Esa noche Ernesto pasó a dejar los estados finales del fideicomiso. También traía una copia impresa del mismo blog, con marcas de resaltador. «Esto salió de la empresa de mercadotecnia de su marido», dijo sin emoción. Seguí el dominio con el dedo. Por supuesto. No era un ataque improvisado. Lo había planeado. Ernesto golpeó la carpeta con los nudillos. Su abogado presentó otra moción. «Esta vez piden una audiencia de emergencia para impugnar el testamento. Yo me encargo, pero quiero que estés lista». «Lo estoy». A la mañana siguiente Lucía volvió. Sin aviso, sin tocar. Escuché su voz antes de verla firme, calculada, actuando. Salí al porche justo a tiempo para oírla hablar con uno de los peones. Seguro todos se preguntan cuánto tiempo tendrán trabajo cuando mi madre venda todo. El joven al que se dirigía Joaquín, apenas 20 años, parecía querer tragarse la tierra. Lucía me vio. Su sonrisa se abrió amplia, sus ojos fríos. «Solo me aseguro de que todos sepan lo que viene», dijo subiendo los escalones sin invitación. Bloqueé la entrada. «Ya dijiste suficiente». Ella ladeó la cabeza. «La comunidad merece la verdad». «No te importa esta comunidad. Ni siquiera vives aquí». Retrocedió un paso y señaló hacia las viñas. «Y sin embargo yo nací en esta tierra. Me criaste aquí. Eso debería significar algo». Y lo significó. Hasta que me estudió, vio el acero bajo mi calma. Entonces, lanzó el siguiente golpe. «He hablado con inversionistas. 2 ofertas serias sobre la mesa. Podemos salir de esto con lo que queremos las dos». No dije nada. Se inclinó hacia mí. «Te quedas con la casa y un pedazo de terreno. Yo me llevo el resto. Es un buen trato. No quieres la carga de manejar esto. Mantener mi voz firme fue fácil. ¿Crees que el dinero es el objetivo? Nunca lo fue». Bufó. «¿Entonces qué es? Orgullo. Rencor no. Legado». Ella se dio la vuelta y se fue. No derrotada, solo replegándose, reagrupándose. Esa tarde Ernesto volvió a llamar. Su equipo legal había presentado documentos cuestionando mi capacidad mental. Alegaban que estaba bajo estrés emocional, que era demasiado mayor, demasiado desvinculada de la tierra, demasiado inestable para administrar el patrimonio. Adjuntaron declaraciones, ninguna de gente
Que realmente me conociera, solo testimonios pagados y primos lejanos, con los que no hablaba hacía 20 años. Aún así, el objetivo era evidente. Lucía no buscaba ganar en el juzgado. Buscaba aplastarme, ensuciarme, ahogarme en papeles, titulares y murmullos. Creía que me quebraría. No me conocía en absoluto. Esa noche releí la carta de Mariana. La tinta seguía firme, la letra segura. Mariana siempre había sido precisa. Sus palabras medidas, intencionadas. Escribió que siempre había sabido esperar, resistir, que entendía el valor de la paciencia, del momento exacto, de la precisión. Esa era la diferencia entre Lucía y yo. Lucía gritaba, yo escuchaba. Lucía arrebataba, yo observaba. Ella embestía, yo soportaba. Pero no para siempre. Doblé la carta, la guardé en el cajón y apagué la luz. La siguiente etapa no sería de defensa. Sería de exposición. Que siguiera hablando. Yo tenía algo más, verdad, pruebas y un plan. Me reuní con Elena en el café antiguo frente al juzgado. Eligió la mesa del rincón, espalda a la ventana, ojos atentos a la puerta. Años en los tribunales la habían hecho precavida en los silencios. Sin maquillaje, su cabello plateado recogido en un moño. Sus manos firmes al echar azúcar en su té. No preguntó cómo estaba. Simplemente esperó. Puse la carpeta sobre la mesa. Ligera, delgada, pero en mis manos pesaba como piedra. Elena la abrió. Fotos, correos, la transcripción de una llamada. Ramón había ayudado a reunirlo todo con precisión discreta. Aún tenía contactos de sus años como administrador del viñedo de Mariana. Lucía había subestimado cuánta gente seguía fiel a esta tierra. Elena revisó los documentos en silencio. Puso un dedo sobre uno de los correos, lo golpeó una vez. Esto basta para destruirla en un tribunal. No lo dijo como amenaza, sino como hecho. Lucía Stazate había estado costa bajano con un desarrollador comercial en Nevada. Las conversaciones revelaban planes para fraccionar el viñedo en residencias privadas y complejos turísticos. Los correos mostraban su intención de disolver la fundación que Mariana había establecido, despedir a los jornaleros, demoler el granero histórico y trasladar el ganado a Oklahoma por beneficios fiscales. Nada de eso me lo había comunicado. No era solo una falta de respeto. Era premeditado. Elena cerró la carpeta. Su voz, baja y firme. Dijiste que no querías pelearla en los tribunales. No quiero. Entonces usa el tribunal de la verdad. Asentí. Ese mismo día me reuní con Camila Whitmore, la periodista local que había grabado el incidente en el funeral. No había publicado las imágenes aún. Esperaba el momento adecuado, me dijo. Es ahora, le respondí. Le entregué la carpeta. Sus ojos se abrieron al pasar las páginas. Pidió una sala tranquila y unas horas. Se las di. Para el atardecer tenía listo un reportaje. Me mostró el primer corte. Sin música, sin adornos. Solo verdad encadenada a más verdad. Lucía gritando en el funeral. El lente acercándose a los rostros que apartaban la mirada. Luego documentos, voces en off, capturas de los correos alineadas, con fechas y nombres. Un hilo claro desde su llegada hasta su plan de venta. Era limpio, duro, honesto. Le pedí que lo retuviera un día más. Yo tenía mi propia tarea. Esa noche abrí la pequeña caja fuerte que Mariana guardaba en su oficina. La combinación era la misma de siempre: año de nacimiento, año de graduación, fecha de boda. Dentro un manojo de cartas y una grabadora digital. Cargué el aparato y reproduje el archivo más reciente. La voz de Mariana llenó la habitación. Hablaba despacio, con cuidado, como temiendo quedarse sin tiempo. Hablaba de Lucía, de su encanto, su manipulación, de cómo alguna vez creyó que ella llevaría el legado familiar, hasta descubrir lo contrario.
Mariana relataba traiciones, desilusiones, cómo Lucía la presionó para cambiar el testamento, cómo lloró cuando Mariana se negó y cómo Lucía en respuesta desapareció 3 años. Cerró el mensaje con una frase que me atravesó el pecho. «Te lo dejo todo a ti, Harriet, no porque lo quieras, sino porque no lo venderás». Guardé la grabación y hice 3 copias de respaldo. A la mañana siguiente invité a Mia a caminar los campos conmigo. Había estado callada los últimos días manteniendo su distancia. No la culpaba. Esta no era su guerra. Había venido a pasearse a aprender sobre el vino, no a enredarse en un conflicto familiar. Caminamos entre las hileras en silencio. Las uvas estaban casi listas, llenas, firmes, dulces. Al fin, dijo, vi la publicación del blog. No creí ni una palabra. Le di las gracias. Le hablé del mensaje de Mariana del video que Camila había montado de la asamblea en el ayuntamiento que tendría lugar en 2 días. Sus ojos brillaron con algo parecido a la esperanza. ¿Vas a mostrarlo? Sí. El salón ya estaba reservado. Mariana lo había apartado meses antes para la noche anual de reconocimiento del viñedo. Lucía pensaba que lo había cancelado, pero mantuve la reserva. Ahora tendría otro propósito. Las siguientes 48 horas pasaron volando. Camila pulió el reportaje final. Ernesto lo revisó para evitar riesgos legales. Ramón contactó a 3 antiguos administradores que habían trabajado para el marido de Lucía y que terminaron arruinados cuando su negocio se desplomó. Elena preparó un comunicado por escrito en caso de que la reunión se desbordara. No dormí. No por miedo, sino por claridad. Por fin entendía lo que Mariana había sabido siempre, que el silencio no protege a nadie, que la dignidad sin acción no es más que rendición disfrazada de virtud. La noche del encuentro llegué temprano. Llevaba jeans oscuros, una camisa blanca impecable y el sombrero del viñedo de Mariana. La gente llenó las sillas con rapidez, trabajadores, vecinos, exempleados. Había algunos reporteros, incluso el alcalde. Lucía entró 20 minutos tarde, sus tacones resonando contra el piso. Se sentó en primera fila, cruzó las piernas y esbozó una sonrisa burlona. Creía que esto era otro intento de despertar lástima pública. No sabía que la pantalla detrás de ella mostraría sus propios correos. Las luces se apagaron. Camila se puso de pie e introdujo el reportaje. Sin adornos, sin drama, solo hechos. El video comenzó. Se podía oír caer un alfiler. Nadie se movió. Cuando terminó, el salón quedó en un silencio atónito. Luego murmullos. Luego voces. Ramón habló. Después Elena y luego un jornalero con 21 años en el viñedo. Hablaron de integridad, de confianza, de lo que Mariana había construido. Lucía se puso de pie, el rostro encendido. Intentó gritar por encima del ruido, pero ya nadie la escuchaba. Caminé hacia el micrófono. Miré al público y luego la miré a ella. Tú viniste por dinero. Yo regresé por memoria. Abrió la boca, pero no le quedaba nada que decir. La reunión terminó con una votación simbólica pero clara apoyo a Harriet Álvarez como única responsable del legado de Mariana. Todas las manos se alzaron, incluso las de Meyers. Lucía salió sola y esta vez nadie la siguió. Las consecuencias comenzaron antes de que recogieran las sillas. Para cuando regresé a casa desde el ayuntamiento, el reportaje de Camila Yafiasa ya había sido recortado en segmentos y circulaba por todo Jalisco. El clip de la voz de Lucía gritando en el funeral. El correo mostrando su acuerdo para demoler el granero. La hoja de cálculo con las ganancias proyectadas por lotes de lujo. Estaba en todas las redes. Yo no publiqué nada. No hacía falta. El pueblo lo hizo por mí. Al amanecer, Ramón me envió 2 palabras. Ya empezó.
Al mediodía, la cooperativa de vinos eliminó el nombre de Lucía de su consejo. Por la tarde, uno de los 2 inversionistas que había mencionado en nuestra última confrontación envió una carta a mi abogado, solicitando retirarse formalmente de cualquier discusión sobre el desarrollo del viñedo. El silencio de su lado lo decía todo. Por primera vez desde la muerte de Mariana, la presión cambió de hombros. Ya no era solo mía. La comunidad había visto, había escuchado. Y aunque me apoyaran por respeto, culpa o claridad, ya no importaba. La línea estaba trazada. Elena vino al día siguiente con una carpeta en la mano y esa firmeza en la mandíbula que reconocía de los juicios. Se sentó a la mesa y abrió la carpeta. «Necesito que veas esto», dijo. Era copia de un contrato que Lucía había redactado, pero nunca presentó un acuerdo de venta. Pretendía que entregar 3 parcelas de la tierra de Mariana a un desarrollador bajo un trato oculto, condicionado a que impugnara el testamento y obtuviera el control temporal. No lo habría logrado, pero lo intentó, y por escrito. El acuerdo se desmoronó en el momento en que salió el video de Camila, pero el documento quedaba. Era suficiente. Elena me miró a los ojos. «Ya lo envié a la Comisión de Tierras local. Si intenta de nuevo con otro nombre, lo detectarán». Cerré la carpeta. Todo empezaba por asentarse. Debería haber sentido alivio, pero aún quedaba una parte. Lucía no se había ido del pueblo. No había pedido perdón. No había respondido al video, ni a la reunión, ni a la reacción del pueblo. Se había quedado en silencio, y eso más que cualquier otra cosa significaba que estaba planeando algo. Esa tarde caminé por el viñedo con Mía. No había hablado mucho después del encuentro, pero podía notar que algo también había cambiado en ella. Pasamos por la sección más antigua donde el rosal favorito de Mariana aún daba frutos pequeños y dulces, recordándonos ambos los veranos que parecían eternos. Mía se detuvo y me miró. Nunca había visto a una Sala voltearse así. No alzaste la voz. Solo dijiste la verdad. Asentí. Mariana solía decir, una mentira hace ruido. La verdad no lo necesita. Mía sonrió y siguió adelante, pero yo me quedé. Había algo que necesitaba hacer antes del atardecer. Regresé a la casa y abrí de nuevo la caja fuerte de Mariana. Había una carta que aún no había tocado. Estaba dirigida al consejo de la fundación, fechada 3 semanas antes de su muerte. En ella dejaba claro que bajo ninguna circunstancia debía incluirse a Lucía en cualquier capacidad de decisión relacionada con la tierra, la fundación o las operaciones del negocio. La había escrito como precaución. Ahora se convertiría en un arma. Ernesto la revisó esa misma noche y asintió una sola vez. Esto lo hace irrefutable. No tiene salida, ni legal ni en reputación. A la mañana siguiente conduje al pueblo a hacer algunos mandados. La gente me miraba diferente. Ya no con lástima o curiosidad, sino con algo más. Reconocimiento. La mujer detrás del mostrador en la tienda de insumos me entregó el recibo y dijo en voz baja: «Lo hiciste bien. No fue un halago. Fue un permiso para erguirme, para seguir adelante». Al regresar encontré el coche de Lucía estacionado frente a la casa principal. Estaba sentada en el columpio del porche, brazos cruzados, mirada dura. No se levantó cuando salí. Me quedé al pie de los escalones. Me miraba como calculando otra vez, pero esta vez los números no le salían. «Me humillaste». No respondí. Se puso de pie. «Me hiciste ver como un monstruo». Seguí en silencio. «¿Crees que esto se acabó?». Sostuve su mirada. Fue ella quien parpadeó primero. Lo vi. La grieta. Quería gritar, pero ya no había nada por lo que gritar.
Lo había intentado todo: lástima, intimidación, manipulación, escarnio público, amenazas legales, difamación en línea. Nada funcionó. No porque yo fuera más fuerte, sino porque subestimó lo que significa cargar con la historia. Bajó del porche y pasó a mi lado. Al llegar a su coche se giró una vez más. «Has arruinado todo». Luego subió y se fue. Me quedé ahí un momento, sin triunfo, sin amargura. Solo quieta. Dentro de la casa me senté en el escritorio de Mariana y escribí una carta. Era breve. Agradecía al Consejo de la Fundación por su confianza. Confirmaba mi intención de honrar el legado de Mariana. Adjuntaba copia de su última carta y declaraba que seguiría adelante con su visión por completo. Cuando terminé, firmé mi nombre y deslicé la hoja en un sobre. Lo dejé sobre la mesa. Luego salí y me quedé bajo el sol. El aire olía a tierra, tierras a uvas, a polvo. Era el aroma de algo rescatado, algo ganado, y no había olvidado lo que seguía. Lucía había sido despojada de sus máscaras. Ahora era momento de enfrentar las consecuencias legales de lo que intentó hacer, pero eso comenzaría mañana. Esta noche descansaría y escucharía al viñedo respirar, porque la tierra, a diferencia de las personas, nunca miente. Solo espera ser defendida. Todo empezó con un sobre de la oficina del condado entregado en mano por una empleada de ojos amables y portapapeles en mano. No se quedó mucho tiempo, solo me lo dio. Me pidió firmar y asintió antes de regresar a su vehículo. El sobre contenía una notificación formal de investigación. El condado había iniciado una auditoría interna tras recibir un informe de una fuente anónima. El contenido del reporte incluía documentos señalados por Elena y material del reportaje de Camila. No mencionaba el nombre de Lucía directamente, pero la línea de tiempo, los encabezados de correo y las referencias contractuales dejaban en claro que iban tras ella. Me senté nuevamente en el escritorio de Mariana, esta vez sin calor en el pecho, sin tensión en la mandíbula. Había hecho lo que debía hacerse, se trase. Ahora el peso pasaba al sistema legal. Llamé a Ernesto. No se sorprendió. Te pedirán cooperación no solo como heredera, sino como testigo de la intención. Le dije que estaba lista. Me indicó que organizara todo. Esa tarde reuní todos los documentos originales, correos, copias del contrato preliminar, la grabación final de Mariana, la carta al Consejo de la Fundación. Todo quedó ordenado en carpetas, etiquetado con notas adhesivas y sujetado en juegos de 3. Cuando llegó Elena, la mesa parecía una exhibición de tribunal. Revisó todo en silencio. Al terminar se recargó en la silla, suspiró y pronunció una sola palabra: sólido. Luego tomó su pluma y añadió algunas anotaciones propias. Mientras tanto, la noticia se había expandido. Ya no era solo cosa del viñedo. Gente de pueblos cercanos comenzó a llamar a la oficina preguntando si era cierto, si las tierras de Mariana habían estado en riesgo, si Lucía realmente había intentado venderlas a desarrolladores foráneos. El reportaje de Camila, que comenzó como un escándalo local, se volvió regional, luego nacional. Tocó la fibra exacta: traición familiar, tierra antigua, dinero, herencia. El cóctel perfecto. Al tercer día llegó un segundo sobre, esta vez de la Fiscalía del Distrito. Informaba que se había fijado una audiencia inicial para determinar si podían presentarse cargos formales contra Lucía por fraude, intento de apropiación indebida de bienes en fideicomiso y tergiversación dolosa de su posición legal. Ahora era real, no simbólico, no un linchamiento público. Real. Esa misma tarde el coche de Lucía desapareció de la entrada de la casa donde se hospedaba. Luces apagadas, cortinas cerradas.
Nadie la había visto salir. Sabía que no se había ido lejos. Lucía nunca huía. Se escondía, luego atacaba, cuando creía que todos habían bajado la guardia. Pero esta vez, la ventana estaba cerrada. Ernesto me citó para una declaración bajo juramento. Llevé el mismo atuendo sencillo que usé en el ayuntamiento: jeans, camisa, sombrero del viñedo. Entregué las carpetas, me senté frente al asistente legal sin rodeos. Mi voz no tembló. Conté la verdad. Desde el momento en que Lucía apareció en el funeral hasta el correo sobre las excavadoras, desde las palabras de Mariana hasta sus últimos deseos, desde los rumores del pueblo hasta la reunión que lo cambió todo. El asistente legal preguntó por mi relación con Lucía. No suavicé la respuesta. Estuvimos distanciadas por años. Me buscó solo después de que Mariana falleció. No habló conmigo durante su enfermedad. Reapareció únicamente cuando se anunció la herencia de Mariana. Mantengo la voz baja firme. No adorné los hechos. No era necesario. La verdad llevaba su propio peso. Tras la declaración bajé los escalones del juzgado y me detuve al final. El aire se sentía distinto, ligero. No me sentí victoriosa. Me sentí precisa, como si por fin el hilo hubiera pasado por el último ojal. Esa noche Ramón pasó con noticias. Uno de los viejos contactos de Lucía había dado su testimonio. Un inversionista al que intentó reclutar en secreto. Había entregado correos, registros de mensajes, notas de voz, todo lo que ella creyó enterrado. Lo había puesto en manos de la fiscalía. Gracias a eso, se programó una segunda audiencia. Ahora los cargos potenciales incluían coerción, falsificación de documentos de inversión y violaciones éticas ligadas a la tergiversación de su participación en el fideicomiso de Mariana. La noticia corrió rápido. El nombre de Lucía ya no se murmuraba con rencor. Ahora se decía en voz alta en los tribunales. Más tarde supe por Mía que había comenzado una petición en línea para eliminar oficialmente a Lucía de todos los registros y asociaciones ligadas al trabajo de Mariana. En apenas 24 horas había reunido más de 4.000 firmas. Incluso personas que jamás habían pisado el viñedo estaban alzando la voz. Se veían reflejados en la historia. Veían cómo luce la traición cuando se viste con ropa de diseñador y sonríe frente a las cámaras. Me mantuve al margen de los comentarios. No necesitaba ese ruido. Tenía trabajo por hacer. Las vides requerían poda. Un nuevo grupo de voluntarios había llegado para ayudar con la cosecha de este año. Gente que no veía desde hacía años. Amigos de Mariana, antiguos alumnos, incluso algunos chicos del programa agrícola, del bachillerato local. No vinieron por titulares. Vinieron porque sabían que esta tierra merecía sobrevivir, más allá del escándalo. Trabajé junto a ellos. No hablé de Lucía. Ya no. Que los tribunales resolvieran lo que yo ya te había sacado a la luz. Esa noche recibí una última carta. Provenía del abogado de Lucía. Un retiro silencioso de todas sus reclamaciones. Sin disculpas, sin explicación, solo 2 páginas de lenguaje legal frío, declarando que no buscaría derechos ni privilegios sobre el patrimonio de Mariana. La leí 3 veces. Luego la coloqué al lado de la última carta de Mariana. El contraste decía más que cualquier sala de justicia. Me acosté temprano esa noche, no por cansancio, sino porque por primera vez en meses, mi sueño no sería interrumpido por la duda. Y afuera el viñedo permanecía en calma aún mío, aún intacto, aún suficiente. Apenas pasaban las 6 de la tarde cuando vi entrar el viejo sedán blanco al terreno de grava. Había estado podando las vides del límite sur con los guantes húmedos de savia y tierra.
La luz se tornaba dorada, esa franja serena antes del anochecer, en que las hileras parecen velas encendidas. Oí la puerta cerrarse sin portazo, pero sin suavidad. Ella estaba de pie al borde del campo, como si no supiera bien cómo avanzar. Llevaba el cabello recogido con demasiada fuerza. Su rostro lucía demacrado, los pómulos más marcados que los recordaba. El traje que vestía claramente había sido planchado esa mañana, pero los hombros caían rígidos, como si lo hubiese cargado todo el día, con un peso invisible en los bolsillos. Lucía no habló primero. Solo esperó. Me quité los guantes, los guardé en el bolsillo trasero y caminé entre las hileras hasta quedar a unos 3 metros de ella. El silencio entre nosotras no era frágil. Era denso. Me miró a los ojos, así que asentí una sola vez. Una señal no de bienvenida, no de perdón, solo de reconocimiento. Me siguió hasta el porche trasero. No la invité a entrar. Nos sentamos afuera, 2 sillas mirando al oeste hacia las colinas. El aire olía a lavanda y polvo. Serví un vaso de agua para cada una y esperé. Lucía habló por fin. Dijo que había visto la carta del retiro oficial. Yo tengo 2, respondí. Dijo que no venía a pedir nada. Sin apelaciones, sin reclamos, sin dramas finales. Volví a sentir. Entonces guardó silencio unos segundos con los dedos aferrados al vaso y dijo que nunca planeó que esto llegara tan lejos. No respondí. Dijo que solo quería un pedazo de algo, una parte de Mariana, una parte del legado que creía merecer al menos eso. La miré serena, firme. Le dije: el legado no se entrega porque aparezcas después de que la tierra ha sido arada y pretendas que sembraste algo allí. Ella giró el rostro, pero yo no cedí. Le recordé que no vino al hospital cuando Mariana estuvo enferma, que no llamó ni una sola vez, que no envió flores, ni una tarjeta, ni siquiera un mensaje de 2 líneas. Le recordé que Mariana me dejó el rancho, no porque yo lo pidiera, sino porque me quedé, porque regué las vides durante la sequía, reparé cercas en invierno y tomé su mano, cuando su mente empezaba a desvanecerse y olvidaba qué día era. Lucía apretó la mandíbula, pero no interrumpió. Le dije que Mariana sabía quién tenía raíces aquí y que tomó su decisión con plena claridad. Ella preguntó entonces qué quería yo de ella. No fue una pregunta, no, de verdad, más bien una confesión, una rendición del último arma. Le respondí que no quería nada. No necesitaba su disculpa. No necesitaba que confesara, ni que llorara, ni que demostrara que lo sentía. Lo que necesitaba era silencio. Lo que necesitaba era distancia. Lo que necesitaba era que la historia terminara. Lucía permaneció inmóvil. Le recordé que lo que hizo no fue solo traición. Fue robo, intento de borrarme y humillación pública. Le recordé que se paró en una iglesia y llamó parásito a su madre. Le dije que no era víctima de un error. Ella fue la arquitecta de todo. El sol descendía proyectando sombras sobre sus manos. Sus dedos se tensaron alrededor del vaso. Dijo que ahora no tenía nada. Ni casa ni amigos. Su marido se había ido. Su empleo suspendido. Su nombre manchado. Dijo que se sentía vacía. Le respondí que a veces quedarse vacío es el primer paso para convertirse en alguien nuevo. Emitió un sonido que no fue risa, más bien un aliento atrapado en viejas heridas. Luego preguntó: ¿por qué no luchaste más para salvarnos? Dirigí la mirada hacia el viñedo. Porque tú encendiste el fuego, dije, y yo terminé de correr hacia edificios en llamas por personas que cerraron la puerta desde adentro. Lucía no replicó. Se quedó ahí en silencio, los hombros caídos sin filo alguno.
Solo una mujer sin nada más que lo que viniera después. Me levanté. Ella no lo hizo. Y dije una última cosa antes de volver a posentrar. Sigue siendo mi hija. Eso no cambiará. Pero el amor sin respeto es solo una herida a la que seguimos presionando. Me alejé. No miré atrás. Dentro me quedé de pie junto a la ventana y la vi sentarse sola unos minutos más. Luego se incorporó, caminó despacio hacia su coche y se fue. Sin despedida, sin drama, solo un final. Esa noche no escribí nada. No lo reviví. No se lo conté a Ramón, ni a Elena, ni a Camila. Hay cosas que no necesitan repetirse. Necesitan cerrarse. Cerré la puerta. Me serví té. Me senté en la quietud de la vieja cabaña y vi caer los últimos rayos de luz sobre la tierra que Mariana dejó en mis manos, y los dejé caer. La mañana después de que Lucía se fue el rancho, se sintió inusualmente sereno. No silencioso, sino en paz, el tipo de calma que llega cuando algo pesado finalmente se ha ido. Desperté antes del amanecer como siempre, pero esta vez me senté en el borde de la cama unos minutos más. Mis manos descansaron sobre mis rodillas y por primera vez en años no sentí el peso habitual oprimiendo mi pecho. No preparé café de inmediato. Abrí las ventanas. Dejé que el viento trajera lo que quisiera. El aroma de la tierra húmeda, el perfume tenue de lavanda, triturada el murmullo de los pájaros, despertando entre las vides. Todo se sentía más ligero, incluso el polvo. No me sentí victoriosa. Esa no era la palabra. No había habido celebración, ni portazos, ni aplausos. Lo que sentí se parecía más a limpieza, como si hubiera tomado aire profundo, después de años conteniéndolo, como si hubiera salido de algo oscuro, y al fin respirara. Desayuné en el porche trasero solo pan tostado y huevos. No quería más. El viento había cobrado fuerza, y las hojas danzaban sobre la madera en remolinos. El viejo perro Clovis llegó y apoyó su hocico en mi rodilla. Le rasqué detrás de la oreja. Ninguno de los dos necesitaba hablar. Sabía que los días por venir no serían sencillos. La herida entre Lucía y yo no había desaparecido. Solo había sido cauterizada. Dejaría cicatriz, pero ya no supuraría. Eso bastaba por ahora. Pasé la mañana recorriendo la propiedad. Era algo que Mariana solía hacer. Ella lo llamaba ponerse al día con la tierra. Seguí sus antiguos caminos junto al huerto, atravesé los campos bajos, pasé por el cobertizo donde guardábamos el agua de lluvia. Dejé que mis dedos rozaran las hierbas silvestres que habían trepado por las cercas. Me quedé en el borde del viñedo y contemplé las hileras de vides, algunas gruesas y viejas, otras plantadas apenas un año atrás. Pensé en lo que habían tardado en crecer, en echar raíces, en dar fruto. Había algo profundamente honesto en su proceso. No se apresuraban. No se quejaban. Simplemente cumplían con lo que habían nacido para hacer temporada tras temporada. Crucé el granero y entré a los corrales. Los becerros estaban inquietos esa mañana. Algunos levantaban polvo y se bufaban entre ellos. Les lancé heno al comedero y me recargué en la verja un rato. Los vi calmarse como siempre lo hacían. Me recordó que la vida sigue sin importar lo dramático del día anterior. Cerca del mediodía volví a entrar y abrí el gran libro de cuentas en la cocina. La letra de Mariana llenaba la primera mitad, la mía la segunda. Aún había facturas por pagar, cuentas que cuadrar, entregas por confirmar. La vida de la tierra no se detenía por batallas personales. Exigía atención y yo se la daba. Pero entre los números hice una pausa para pensar no en Lucía, ni siquiera en lo ocurrido. Pensé en lo que vendría después. El rancho siempre había sido de Mariana y ahora era mío. Pero pronto tendría que ser de alguien más, no solo en papeles, sino en espíritu.
Alguien que lo amara como nosotras, no por obligación sino por respeto. Llamé a Elena esa tarde. Contestó al segundo timbrazo. Su voz firme como siempre trajo una calma que no sabía que necesitaba. Le pedí que viniera la próxima semana solo para conversar. Dijo que traería té y panecillos de jengibre. Más tarde saqué la caja de madera del estante superior del closet. Dentro había fotografías antiguas, notas que Mariana me había escrito a lo largo de los años y algunas piezas de joyería que no usaba desde hacía décadas. Las revisé con calma, sosteniendo cada una como si fuera un fragmento de algo que aún no terminaba de comprender. Una fotografía me detuvo. Éramos Mariana y yo recargadas en la barandilla del porche, copas de vino en mano ambas a mitad de una carcajada. Yo debía rondar los 40 y tantos. Ella acababa de cumplir 60. Recuerdo ese día. El sol había sido implacable. Estábamos cubiertas de polvo, el cabello recogido, las botas llenas de barro. Pero reíamos como si hubiéramos descubierto algo antiguo y gozoso. Esa foto me recordó quiénes fuimos antes de los golpes, y la amargura antes de Lucía y el silencio, y las acusaciones. Me recordó que la alegría también había vivido aquí alguna vez, intacta, salvaje y libre. Esa noche encendí una vela en la cocina, no como ritual solo para alumbrar. Dejé las ventanas abiertas permitiendo que el viento atravesara la casa. Escribí en mi cuaderno algo que no había hecho en meses. Escribí sobre el peso del silencio, la agudeza de la memoria, el dolor de ser madre. Escribí que el perdón no es lo mismo que olvidar, que no llega envuelto en calidez ni atado con listones. Llega despacio arrastrando los pies sin pedir nada, salvo que estemos dispuestas a dejar de alimentar el fuego. No escribí el nombre de Lucía. No hacía falta. Algunas cosas es mejor dejarlas entre líneas. Cuando me fui a dormir, la vela casi se había consumido por completo. La casa olía a cedro y humo. Cerré las ventanas con cuidado, aseguré la puerta trasera y revisé a Clovis. Ya dormía hecho un ovillo junto a la chimenea. Apagué las luces, me metí bajo el edredón y me quedé escuchando el viento afuera. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo empezaba a asentarse profundamente en mis huesos. No era felicidad. Aún no. Pero era paz. El sol salió tras un velo suave de nubes, esa mañana bañando el viñedo con una luz plateada. Salí con una taza de café negro, envuelta en mi viejo chal de franela. No había viento, solo una quietud que parecía que el mundo contenía el aliento. El aire sabía a cambio. Había pasado los últimos días pensando, caminando y escuchando. La ausencia de Mariana ya no se sentía como una herida. Se había transformado en un espacio. Y en ese espacio comprendí lo que debía hacer. Esta tierra ya no era solo un recuerdo de ella. Era mi responsabilidad, mi voz, mi forma de decidir, cómo se vería el legado, ahora que todos los viejos guiones se habían reducido a cenizas. Así que me vestí no con mezclilla, ni botas embarradas, sino con pantalón de vestir y una blusa impecable. Conduje hasta el pueblo. Las llantas murmuraban sobre el asfalto constantes firmes. No puse música. No necesitaba distracciones. Mi primera parada fue la oficina del abogado. Elena me recibió en la entrada con una sonrisa amable pero inescrutable. Me condujo a la misma sala de juntas donde meses atrás me entregaron el testamento de Mariana, y yo temblaba como una niña. Esta vez, yo era quien sostenía papeles. Le entregué una carpeta. Dentro había instrucciones nuevas. Le dije que quería reestructurar el patrimonio. Conservaría la casa, el viñedo y el ganado hasta mi muerte. Pero quería crear algo más grande que una simple herencia. Quería un fideicomiso, un fondo comunitario,
en nombre de Mariana I, que ofreciera becas, mentoría y apoyo legal a mujeres mayores de 50 años que reiniciaran sus vidas después de una pérdida o traición. Elena se recargó en su silla leyendo. Vi cómo sus ojos recorrían las páginas serenos y atentos. Al principio dijo poco, solo algunos comentarios para aclarar puntos. Le expliqué que no quería que fuera algo ostentoso, ni con apariencia de beneficencia excesiva. Esto no era sobre publicidad. Era sobre control, sobre claridad, sobre reescribir, lo que significa proteger a alguien que amas incluso después de que ya no está. Entonces añadí una cláusula. Lucía no recibiría nada no porque estuviera enojada, sino porque finalmente había terminado de negociar mi valor. Cuando Elena asintió y prometió comenzar a redactar los documentos, le di las gracias. No sonreí. No lloré. Simplemente tomé mi chal, lo doblé sobre mi brazo y salí. Después fui a la oficina del viñedo. Llamé a una reunión del personal. Un equipo pequeño, apenas 7 personas. Algunas habían trabajado con Mariana por más de 20 años. Otras eran más recientes, aún aprendiendo el ritmo del lugar. Me miraban con una mezcla de expectativa y cansancio. Les dije que el rancho continuaría como siempre. Nadie perdería su empleo. No habría cambios bruscos. Pero introduciría una nueva línea de trabajo, una iniciativa comunitaria, con programas de fin de semana sobre agricultura sostenible y producción de vino, dirigidos a mujeres mayores de 50 años que buscan reconstruir sus carreras. Algunos rostros se iluminaron. Otros mostraron desconcierto. No di más explicaciones. Les entregué esquemas. Dejé espacio para preguntas que no hicieron y di por terminada la reunión. Después volví a casa. Me moví por la casa con propósito. Empecé por la habitación de huéspedes. Saqué la colcha floreada que Lucía había elegido. Cuando solía visitarme la guardé en una caja y la reemplacé con el edredón de Mariana. Cambié los marcos del pasillo, quité la foto de boda de Lucía y Todd y colgué imágenes de días de cosecha, Mariana sonriendo detrás de las filas de cajas llenas de uvas. Entré a mi despacho, abrí el cajón inferior y saqué la vieja caja de lata, la que contenía cartas de Lucía. Releí algunas llenas de cariño, otras de resentimiento. Luego las puse todas en un sobre manila, lo sellé y escribí su nombre al frente. No lo tiré. Lo coloqué en el estante superior del armario, fuera de alcance, pero no borrado. Al día siguiente, comencé a hacer llamadas. Una a Alma Vázquez, una mujer que conocí una vez, a través de Mariana, viuda a los 58, con deudas, un techo colapsado y sin pensión. Desde entonces, Alma Pierre había levantado un pequeño negocio de mermeladas que ahora se vendía en mercados locales de 3 condados. La invité a almorzar. Otra llamada Janet Waller, una exprofesora de preparatoria que había sido apartada discretamente tras un escándalo de divorcio. Tenía experiencia en educación para adultos. Le pregunté si le interesaría diseñar talleres para los fines de semana del rancho. Al final de la semana ya tenía 6 mujeres inscritas para el primer piloto. Tomaría meses para crecer, pero la semilla estaba sembrada. Ese viernes por la tarde me senté en el porche delantero con una copa de merlot de Mariana. El cielo ardía en oro tras las colinas. Vi cómo las vides se inclinaban suavemente con el viento, susurrando entre sí, como mujeres que comparten secretos al final del día. No estaba intentando construir un imperio. Solo intentaba anclarme en algo que sintiera verdadero. Entonces, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras la sierra, un coche se detuvo. Era Todd. Bajó con pantalón de vestir planchado y una camisa azul marino. Sin corbata.
Caminaba como un hombre que aún creía que el encanto podía arreglarlo todo. Yo seguí sentada. No pidió entrar. Solo se quedó ahí con las manos en los bolsillos. Dijo que Lucía quería otra conversación. Dijo que lamentaba cómo habían terminado las cosas. Dijo que el dinero no era el problema, que se sentía herida, abandonada. No me moví. No le ofrecí asiento. Le dije que Lucía había elegido su silencio, que había trazado su línea mucho antes de que Mariana muriera, que yo no iba a arrastrarme sobre vidrios rotos para tender la mano a alguien que siempre señaló con reproches. Le dije que el patrimonio había sido reestructurado. Él se estremeció. Luego sonrió, dijo que lo entendía. Lo dejé marchar con esa sonrisa. Era lo último que le debía. Esa noche escribí de nuevo no sobre Lucía, sino sobre Mariana, sobre lo que significa proteger algo después de que ya no está, sobre cómo a veces el mayor poder no es la venganza, sino la reinvención. Y por primera vez, la página no tembló bajo mi mano. Se mantuvo firme como la tierra, como los huesos que la sostienen. Todo comenzó con susurros, apenas unos murmullos al inicio. Una mujer del condado vecino me detuvo en el mercado campesino. Dijo que había visto un volante sobre los talleres del viñedo. Comentó que siempre había querido aprender a injertar vides, pero que pensaba que ya era demasiado tarde para ella. Luego otra mujer más joven me contó que había escuchado rumores de que el rancho de Mariana Álvarez se estaba utilizando para algún tipo de campamento secreto de entrenamiento. Sonreí y seguí caminando, pero por dentro sentí que la corriente estaba cambiando. La semilla había crecido más rápido de lo que imaginaba. Pero fue la llamada de Janet la que me hizo entender que todo estaba a punto de transformarse. Dijo que a la sesión informativa se había presentado una mujer llamada Trisha Barnes. Dijo que alguien llamada Lucía la había recomendado. Dijo que ahora Lucía se presentaba como consultora, que incluso se estaba adjudicando todo el mérito del programa. Recuerdo haberme quedado completamente inmóvil mientras Janet me decía aquello. No alcé la voz. No pronuncié el nombre de Lucía. Solo le pedí a Janet que me enviara los materiales, los volantes, los correos. Y ahí estaba el nombre de mi hija, estampado al pie de un folleto brillante: Lucía Álvarez, asesora estratégica de desarrollo comunitario. Se había reescrito a sí misma dentro de la historia, pero esta vez no intentaba borrarme. Intentaba ponerse delante de lo que yo había construido. No la llamé. En su lugar me reuní con Elena. Ella no dijo «te lo advertí». No arqueó una ceja. Simplemente escuchó, tomó notas y sacó una carpeta gruesa que no había visto antes. Dentro había registros, copias de los volantes, cadenas de correos de participantes, capturas de redes sociales, pruebas de que Lucía se había presentado falsamente como cofundadora del Fideicomiso de Mujeres Álvarez y que había cobrado a al menos 4 asistentes por supuestas sesiones privadas de mentoría. Elena pronunció solo una palabra: fraude. Luego me preguntó qué quería hacer y se lo dije. 2 días después, Elena envió una carta de cese y desistimiento al abogado de Lucía. 2 días después de eso, presentamos una denuncia formal ante el Estado. Los fondos del taller quedaron congelados. Se dictó una orden temporal que prohibía a Lucía usar nuestro nombre en sus actividades de consultoría, y así el espejo se rompió. Me enteré primero por Todd. Volvió a aparecer, esta vez sin su porte impecable. Ojos enrojecidos, sin corbata, la camisa arrugada. No pidió entrar, solo se quedó en el porche murmurando que las cosas se habían complicado. Dijo que Lucía estaba perdiendo el control. Dijo que me culpaba de todo. Le dije que se fuera de nuevo. Pero antes de que diera media vuelta, le dije una última cosa.
Dile que ya terminé de protegerla de la verdad. No respondió. Solo se giró y regresó al coche más despacio que antes. En menos de una semana la noticia corrió. Comerciantes locales que habían apoyado los talleres comenzaron a que de Lucía. Un pequeño reportaje en el periódico regional reveló cómo había usado el nombre Álvarez para beneficio personal. Janet me contó que algunas mujeres se retiraron de las próximas sesiones temerosas de verse asociadas con el escándalo. Podría haberme enfadado, pero no lo estaba. Estaba cansada. No del tipo de cansancio que el sueño repara. El tipo que proviene de cargar demasiadas historias que nunca se contaron. Así que conté la mía. Con la ayuda de Elena publicamos una breve carta abierta. Se imprimió en el periódico del domingo. Sin dramatismo, sin acusaciones, solo la verdad. Conté cómo el rancho había llegado a mis manos. Cómo Mariana me lo dejó no solo como propiedad, sino como recordatorio de quién solía ser. Hablé sobre lo que el fideicomiso pretendía hacer. Expliqué cómo continuaría con o sin la aprobación de quienes alguna vez compartieron mi sangre. El domingo siguiente, celebré el primer día de cosecha comunitaria. 32 mujeres se presentaron. Caminamos juntas entre las hileras, reímos, arrancamos uvas con los dedos pegajosos, comimos tortas bajo los robles. Algunas lloraron, la mayoría sonrió. Esa noche me senté en la misma silla del porche de siempre mirando el horizonte. El cielo estaba cargado de estrellas. El aire olía a tierra madura y vino. Entonces escuché pasos. No era el andar nervioso de Todd, ni el taconeo cuidadoso de Elena, sino un caminar lento constante. Lo supe antes de girar la cabeza. Lucía. Estaba al pie de los escalones, el cabello claro recogido sin seda ni perlas en mezclilla, y una camiseta arrugada. No habló al principio. Yo tampoco le pedí que lo hiciera. Finalmente, dijo que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos, que solo quería sentirse útil otra vez, que no sabía cómo pedirme ayuda sin convertirlo todo en algo sobre ella. La escuché. Luego le dije que esto no se trataba de utilidad, ni de perdón. Se trataba de límites. Le dije que le deseaba sanación, pero no en mi casa, no en mi tierra, no en mi nombre. Asintió una vez con los ojos húmedos, pero no suplicó, no imploró. Se dio la vuelta y se fue. Y por primera vez en años no la vi partir con el corazón roto. La vi irse en paz. Esa noche abrí el viejo diario de Mariana. Escribí una última línea bajo su última entrada. Venimos de la tierra. A ella regresamos. Pero entre ambos puntos debemos aprender a echarnos raíces en la verdad. Y dormí sin sueños. Las vides volvían a la vida. Después de meses de reparaciones, replantaciones y cuidados pacientes, el viñedo parecía menos una herida y más un cuerpo sanando. Las ramas se estiraban hacia la luz con una confianza silenciosa. Algunas mañanas me quedaba en el patio trasero con mi café mirando la neblina elevarse sobre los campos. La paz era casi inquietante, pero la aceptaba. No hubo ceremonia cuando asumí por completo la dirección del fideicomiso. No lo marcó ningún titular ni placa. Fue el tipo de transición que sucede en gestos discretos. Una mujer de 60 años dejando una carta para ofrecerse como voluntaria. Una adolescente preguntando si aceptábamos solicitudes para mentoría. Una profesora jubilada escribiendo para impartir talleres sobre autosuficiencia y cuidado de la tierra. Todo llegó despacio, suavemente como la lluvia. No lo notas hasta que el suelo se ablanda bajo tus pies. Janet se convirtió en mi mano derecha sin que ninguna de las dos lo dijera. Dejó de llamarme señora Álvarez. Ahora eras solo tú y nosotras.
Rediseñamos la oferta de cursos, añadimos un círculo mensual abierto para que las mujeres compartieran sus historias. Eliminamos los formularios extensos. Los sustituimos por conversación. Una tarde de martes, Janet me entregó una caja envuelta. Dentro había un letrero sencillo de madera grabado con el nombre que solo habíamos pronunciado en voz alta una vez antes: Círculo de Mujeres Mariana Álvarez. No lloré, pero sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Una tensión que no sabía que aún cargaba. Colocamos el letrero en la entrada del granero. Sin anuncio, sin cinta. Solo ahí esperando. Para finales de abril el rancho ya no era solo mío. Había recuperado un ritmo propio. La gente llegaba los sábados con pay mermelada o sillas plegables. Se iban con esquejes, consejos o a veces solo con una mano cálida sobre el hombro. Nadie preguntaba quién era dueña de qué. Nadie preguntaba por Lucía. Yo dejé de dar respuestas. El Cadillac permanecía bajo el cobertizo aún en perfecto estado. Algunos días pensaba en venderlo. Otros en restaurarlo por completo, pintarlo del verde oscuro que tanto le gustaba a Mariana. Pero la mayoría del tiempo lo dejaba ahí un recuerdo, un recordatorio. Elena seguía visitando, aunque con menos frecuencia. Habías asumido más trabajo pro bono después de que todo saliera a la luz. Decía que ayudar a mujeres a recuperar lo que les pertenece había dejado de ser solo un caso legal. Decía que ahora era personal. Una tarde, mientras recorríamos el perímetro juntas, Janet miró por encima de las hileras del viñedo y comentó que no esperaba que todo se estabilizara tan pronto. Le respondí que no se trataba de rapidez. Se trataba de elegir la calma sobre el caos, de dejar que el ruido se consuma solo mientras una sigue sembrando. Ella sintió y seguimos caminando en silencio por un rato. Por esos días, una vieja amiga del pasado de Mariana me contactó. Miriam, una mujer que en su momento había coadministrado con ella una pequeña bodega. Envió una carta diciendo que había estado siguiendo las noticias. Comentó que tenía un terreno en Mendocino que ya no necesitaba. Me preguntó si querría ir a verlo. Dijo que prefería pasarlo a alguien con manos encallecidas que a otra empresa constructora sin rostro. Tomé el tren hacia allá. Miriam ya pasaba de los 80, ojos vivos, voz firme y sin rodeos. Pero cuando me mostró las hileras de vides dormidas, la cerca rota y el arroyo que serpenteaba al borde, vi el fantasma de Mariana de pie a su lado. No nos dimos la mano. Simplemente me entregó una carpeta con la escritura y dijo: «Haz algo honesto con esto». A finales de ese mes, el fideicomiso tenía su primer sitio satélite. Más pequeño, de suelo áspero, pero auténtico. La noticia no llegó lejos, pero en nuestro rincón del mundo bastó. Varias mujeres del grupo original se ofrecieron para ayudar a restaurarlo. Janet coordinó la logística inicial. Yo iba y venía 2 veces por semana usando los guantes que alguna vez usó Mariana. No hablaba mucho durante esos viajes, solo respiraba. En esos momentos no me sentía como alguien traicionada, abandonada o borrada. Me sentía como alguien que había vuelto a plantar sus raíces. Las tardes en el rancho principal se volvieron más tranquilas. Las voluntarias se marchaban. Janet regresaba a casa. Los perros se acurrucaban al pie del porche. Yo me sentaba con una manta sobre los hombros. Miraba la última línea de luz desvanecerse tras las colinas. Y a veces escribía. No en el diario de Mariana, en uno nuevo. No documentaba el drama, ni las disputas, ni las audiencias. Escribía sobre tipos de suelo, sobre el crecimiento de las raíces, sobre las distintas formas que tomaban los rostros de las mujeres cuando sonreían con dolor y alivio a la vez. Escribía sobre cómo cambiaba la luz por la tarde cuando nadie la observaba.
Escribía sobre empezar de nuevo no como un gran acto, sino como 1000 decisiones pequeñas tomadas en soledad. No era perdón, era presencia, de esa que no pide ser vista, solo sentida. Y así el rancho se volvió más sereno, y yo más firme en otras formas, no a través de gritos, sino de propiedad de claridad, de un silencio que ya no estaba vacío, sino lleno. Al final de la temporada había comenzado a planear algo nuevo. No una clase, no un taller, un legado. Pero eso quedaba para otro capítulo. El verano llegó callado y cálido. El viñedo zumbaba suavemente bajo el calor. Las abejas flotaban perezosas alrededor de la lavanda que bordeaba el porche trasero. Por primera vez en años no sentí el impulso de demostrar nada. Ni a Lucía ni a la memoria de Mariana, ni siquiera a mí misma. Ya lo había hecho. El fideicomiso ya no era solo una estructura legal. Se había convertido en algo vivo. Cada semana mujeres llegaban al rancho con historias distintas, edades distintas, heridas distintas. Trabajaban la tierra no solo para cosechar uvas o preparar el suelo, sino para reclamar su propio valor. Yo lo veía ocurrir en pequeños gestos. Una mujer que no había hablado más allá de un susurro, riendo junto al granero. Una abuela enseñando a una joven a revisar la salud de un portainjerto. Esos momentos me decían más que cualquier artículo o informe financiero. No hubo anuncio el día que se firmó la escritura final. Entré a la oficina del registro local del pueblo. Me senté frente a un empleado que apenas parecía tener edad para beber. Y firmé la cesión del terreno de Mendocino al fideicomiso, bajo su nombre completo, Fundación Mariana Álvarez, para mujeres que recuperan sus vidas. Sin trámites, sin cámaras, solo tinta y silencio. No le avisé a Lucía. No lo necesitaba. Su nombre había desaparecido del ciclo de noticias. Ya no aparecía en alertas de búsqueda. Cualquier dinero que creyó obtener al intentar derrumbarme se había desvanecido en el momento en que me negué a dejarle controlar la historia, y con eso me bastaba. No me interesaba su disculpa. No anhelaba reconciliación. Había hecho las paces con el silencio. Pero era un silencio distinto al de antes, no nacido del desprecio, ni del olvido. Era un silencio elegido, uno que crecía de la claridad, la pertenencia y el propósito. Algunas tardes conducía el Cadillac por los caminos traseros. No encendía la radio. Bajaba las ventanillas y solo escuchaba el viento, rozando los campos, el zumbido de las llantas contra el pavimento. Mi propia respiración. Eso bastaba. Un domingo de mediados de agosto, Janet trajo a su hija al rancho. Tenía 8 años. Se llamaba Nova. Ojos brillantes, cabello rebelde, botas claramente demasiado grandes para ella. Nova corrió hacia mí con un cuaderno morado en la mano y me preguntó si podía plantar su propia vid. Asentí sin decir palabra. Caminamos más allá del granero hasta la esquina sureste del viñedo, donde la tierra es más fértil. Nova se arrodilló y hundió sus manos en la tierra como si guardara un secreto. Cavó un pequeño hoyo, colocó su retoño con cuidado y susurró algo que no alcancé a oír. Cuando levantó la vista, sonrió con todos sus dientes. Esa noche escribí en mi cuaderno, no sobre traiciones, ni juicios, ni escrituras. Escribí: hoy una niña llamada Nova plantó su futuro junto al mío, y fue suficiente. En los días siguientes nos preparamos para el primer encuentro anual del círculo. Mujeres de toda la región se reunieron en el rancho. Algunas trajeron a sus hijas, otras vinieron solas. Hubo música, comida sencilla, historias alrededor del fuego. Cuando llegó mi turno de hablar, me paré frente a ellas mirando el viñedo iluminado por la luz ámbar del atardecer y dije una sola frase.
Esta tierra fue alguna vez un campo de batalla. Ahora es una mesa, y hay lugar para cada una de ustedes. No lloré. No lo necesité. Ellas lo entendieron. Al final de la noche el granero se llenó de risas. No de esas que cubren el dolor, sino de las que nacen de él. No volví a ver a Lucía, ni en el rancho ni en las noticias. No sé si alguna vez sanó. No sé si alguna vez miró atrás para ver el daño que dejó. Pero dejé de necesitar respuestas. Dejé de necesitar algo de alguien que había elegido irse. Esta vida que reconstruí no fue un acto de venganza. Fue un acto de negación. Me negué a cargar su odio. Me negué a heredar su silencio. Me negué a dejar que definiera mi último capítulo. Y ahora estoy escribiendo el mío. Así que si alguna vez te has sentido abandonada, olvidada, descartada por las mismas personas que un día te llamaron familia, recuerda esto. El silencio puede ser supervivencia, pero reconstruir es poder. Y yo reconstruí. No para demostrar nada, sino para sembrar un futuro. Si esta historia tocó algo en ti, quiero escucharte. ¿Alguna vez te dejaron de lado quienes más amabas solo para descubrir una fuerza que jamás imaginaron? Cuéntamelo en los comentarios. Tu voz importa más de lo que crees. Y si aún estás en tu camino de sanación, solo recuerda esto. Esta comunidad está aquí, para caminar a tu lado.